Pues muy buenas amigos, hoy venimos a contar otra leyenda, otro cuento de los indios Cherokee, la gran serpiente de cristal fulgurante, de los indios Cherokee, recopilada por el valenciano Ramón Benito Vidal, ¿vale? Que es químico, bueno, está químico, porque diciéndolo con propiedad, él está químico, porque es lo que él es realmente, será muchas cosas a lo largo de todas sus vidas, ¿vale? Él nació en 1932, ya digo, en Valencia, y yo le deseo desde aquí pues muchos más años, que cumpla muchos más, ¿vale? Él tiene más de 40 libros, uno de los primeros fue este, el de historias mágicas de los indios norteamericanos, y me gustó mucho encontrarlo y leerlo, porque la forma de relatarlo que tiene es muy propia de allí, sin buscar un razonamiento, una forma racional, lineal del mundo occidental, sino que da mucho la sensación como que se lo estás leyendo a un indio cherokee que lo cuenta. Entonces, bueno, también os lo recomiendo, el libro Historias mágicas de los indios norteamericanos de Ramón Benito Vidal, ¿vale? ¿Por qué cuento estos cuentos, estas leyendas y los explico? Bueno, muchas personas me dicen leerlos, pero que no entienden bien qué significa, tal vez por esa racionalidad expresa que solemos tener, y entonces pues al final desisten. Y entonces pues explicarlos también, contar detalles de ellos, pues creo que se nos hace más interesante, lo entendemos mejor de alguna forma dentro de lo que yo os pueda contar. Y así valdrá para cualquier cuento o leyenda atávico, ¿no?, que se ha perdido en el tiempo y que ahora regresa, y que nos vale para entender más pues, la historia de la humanidad y la naturaleza de la Tierra, de alguna forma. Ahí están los cuentos de los hermanos Grimm en Alemania, que bueno, según cuentan pues, los hermanos Grimm, hasta que no les decía la persona que relataba su cuento exactamente el color de un traje o exactamente el número de veces que un pájaro picó a un árbol, etcétera, etcétera, no terminaban de pasarlo, no terminaban de apuntarlo, porque algo les pedía que lo hicieran exacto, o sea, que lo transmitieran de la forma más fehaciente posible, porque se siente como que hay un mensaje mayor dentro de todo esto, y entonces todos estos detalles son importantes. También lo tendremos en leyendas celtas, como la batalla de los pájaros, o como la leyenda de Deirdre, como le decimos en castellano, Deirdre, ¿vale? En inglés sería Deirdre, o algo así. Y otras, pues como la Ilíada y la Odisea, de Homero, etcétera, etcétera. Pues todo esto nos conviene sentirlo y contarlo. Todo esto se ha perdido, ahora ya estamos en un mundo donde ya son noticias de actualidad o las vidas ajenas, porque hay veces que parece que el mundo se divide entre los que hacen cosas en la televisión y los que la miran, ¿no? Bueno, pues hay mucho más mundo que ese, y entonces pues debemos de tomar parte en él y sumergirnos en los que también tomaron parte de él en estas leyendas, ¿vale? Luego también a lo largo de este tiempo, de la experiencia en chamanismo que se ha ido adquiriendo, por supuesto de los hallazgos en arqueología, los nuevos sistemas de datación, también lo que podemos comprobar a partir de herramientas vibracionales como son constelaciones sistémicas, visualizaciones, etcétera, etcétera, pues se van confirmando lo que solemos apuntar sobre estas leyendas. Hay cada vez más amigos arqueólogos, porque siempre me ha gustado mucho la historia y me gusta hablar con ellos sobre todos estos asuntos, que me piden una orientación primaria, dentro de que no es una demostración científica, de algún hueso o de algún símbolo o de algún resto que están haciendo en algún punto del mundo, ¿no? Entonces yo encantado de hacerlo y esperando y espero que les valga. Igualmente en esto. Pero
sí me ha sorprendido cómo, haciéndolo adecuadamente, hay determinadas leyendas o sistemas que nos pueden contar mucho a partir de esa herramienta que he comentado antes, la de constelaciones sistémicas, en las cuales nos da una visualización, sobre todo si se hace en diferentes sitios, con diferentes personas, incluso en ciegas que no saben qué están representando y que sin embargo transmiten lo mismo en los sitios donde lo hagamos a lo largo de toda la geografía española, como puede ser en Oviedo, como puede ser en Zamora, como puede ser los amigos de Madrid, Málaga, Almería, etcétera, etcétera, ¿no? Pues a todos ellos gracias, porque están haciendo que esto pueda ser mucho más visible, que pueda ser mucho más comprensible para todos, ¿no? Pues, dicho esto, hago algunos comentarios sobre la nación cherokee, que va a ser el caldo de cultivo de este cuento que vamos a relatar. Sobre la ubicación y origen del pueblo cherokee. El pueblo cherokee es un pueblo norteamericano, originario norteamericano, que, bueno, según la tradición que ellos tienen, realmente sus ancianos comentan que vinieron de los grandes lagos, ¿no?, del norte, de la frontera con el Canadá. También se les adjudica una procedencia de la cultura mississippiana, de la misteriosa cultura mississippiana, a lo largo de todo el Mississippi, que dejaron montículos, y hay restos como de pirámides, por todas las riberas, ¿no?, del Mississippi, algunos realmente dignos de estudiar y dignos de ver, ¿no? Hacían enterramientos, algunos con fines también como de brujería, en el cual, bueno, pues enterraban a enemigos, enterraban cuernos de ciervo, como las manos de Fátima, con un ojo así, en amuletos y tal, que tenían unas diferentes funciones de conexión con sus entidades. Pero también esto se le ha atribuido a la cultura muskogean, que muchos autores pues los diferencian de los cherokee, como si fueran diferentes de ellos. Parece ser que sí lo son. Ellos, cuando llegaron los españoles a América, sobre el año, ya sabéis, 1500, pues estaban ocupando la zona del sureste de los Estados Unidos, lo que serían los Apalaches. La zona sureste pues abarcaría los estados de Alabama, de Georgia, de Tennessee, de Carolina del Norte, de Carolina del Sur, de Virginia. Por eso algunos cherokees pues participaron en la guerra de secesión americana dentro del bando confederado, porque tocaba esa zona, ¿no? Bueno, pues los indios cherokees fueron cada vez siendo más desplazados por la colonización europea hacia estados más hacia el oeste, y actualmente pues les quedan unas pocas reservas, entre ellas una en Oklahoma, porque, bueno, iban descubriendo también oro. Le pasó un poco lo que a los Lakota, que iban descubriendo oro en la zona de sus reservas y entonces al final fueron absorbidas. De hecho, el presidente Jackson de los Estados Unidos les mandó en 1830 hacia Oklahoma. Ellos lo recurrieron porque estaban bastante integrados, eran de los que más estaban integrados dentro ya de la cultura occidental o estadounidense en este caso. Pues lo recurrieron y ganaron el juicio por los acuerdos anteriores que habían llegado con el Estado norteamericano para decir: este es nuestro territorio y aquí vivimos porque hemos llegado a este acuerdo. Y aunque lo ganaron, pues aún así los desplazaron exactamente igual y los mandaron al final a Oklahoma, ¿no? Entonces ellos pertenecen a lo que serían a los grupos de lengua iroquesa, ¿no? Y ya digo, los iroqueses son de los más que se han incluido dentro de la nueva situación en Estados Unidos, del mundo anglosajón y occidental que llegó, y también son de los que más parecido tienen a un europeo. La verdad es que hay muchas imágenes de indios cherokee ya del siglo XX y del siglo XIX que parecen completamente pues personas con rasgos y rostros occidentales, ¿no? Esto es muy curioso. Ellos pertenecen a las 5 tribus
civilizadas, que se llamaban, ¿no? Porque hablaban todos el mismo idioma y tenían costumbres parecidas, ¿no? El nombre de Cherokee parece ser que viene de la época precisamente donde ya empezaban los primeros exploradores españoles a entrar por la zona, que se le llamó Chalaki o Yalagi, ¿no? Que esto se derivó de varias formas entre el español, el inglés y el francés a Cherokee al final. Parece que el significado de esta palabra es el de los que viven en las montañas, podría significar los que viven en las montañas, y otros autores le dicen mariposas ligeras. Cherokee significa mariposas ligeras. Es bonita, es muy bonito su significado y sus danzas, podríamos intuir a esas mariposas ligeras que pueden volar más allá de las montañas, ¿no? De allí, ¿no? Como espíritus de la zona. Y ellos asimismo se llamaban Aniyuwa, ¿vale? Esto significa, como normalmente suele ocurrir en más tribus norteamericanas, los seres humanos. Ellos se llamaban a sí mismos, normal, los seres humanos, ¿vale? Pero actualmente se llaman Cherokee o Chalaki entre ellos mismos, ya no utilizan este Aniyuwa como algo normal, ¿vale? Bueno, los Cherokees tienen un idioma propio, con silabario propio, está hecho mediante sílabas, no mediante letras sueltas como tenemos más en los alfabetos occidentales, sino que es silábico. Fue hecho por Sequoyah, que fue un indio cherokee que nació aproximadamente por 1760, 1765, no sé en cuándo, ¿no? Y él se fijó, como otros cherokee, en las hojas que hablan, que decían, las hojas que hablan, le llamaban a los libros, porque ellos veían como los europeos pues traían esas hojas que hablan, que abrían y podía repetir uno las mismas cosas en cualquier lugar o en cualquier zona, o cualquier persona, si sabía leer. Bueno, pues él quiso hacer lo mismo. Y entonces fue con detalle recopilando todas las formas silábicas, primero lo hizo más complejo, luego lo simplificó y le quedaron 85 formas de sonido que él agrupó para hacer este silabario y esta forma de escribir el cherokee, ¿vale? Fue un poco rocambolesco todo esto, porque Sequoyah, que significa realmente cerdo, ¿no? Porque tenía problemas físicos, pues en la cara, también los tenía su forma de andar, ¿no? Era un poco, cojeaba un poco de una pierna, que tuvo lo que le llamaban el mal de la pierna, el mal de la rodilla blanco, ¿no? Pues él quería que se pudiera comunicar también un cherokee en cualquier sitio, igual que hacíamos nosotros. Ya digo que son un pueblo muy observador, muy vivo, y quiso pues también conseguir los progresos que tenían los europeos. Por eso podían meter un juicio y ganarlo, etcétera, etcétera. Bueno, pues Sequoyah hizo este silabario y se lo fue enseñando a familiares, lo fue comprobando con ellos, a ver cómo lo hacía. Él se casó con Sally Waters en 1825 y lo probó con ella y con más familiares. Bueno, esto lo observaron otros cherokee y les acusaron de brujería, que estaban haciendo brujería. Entonces le hicieron un juicio y llamaron a determinados guerreros y jefes cherokees para que ejecutaran la sentencia que fuera en caso de que esto fuera así. Pero estas personas que vinieron a ver el juicio se quedaron sorprendidos de este silabario, de este idioma, y al comprobar, bueno, pues que no era un hecho de brujería, sino que era un código que se podía escribir en una piedra, en un papel, en cualquier sitio, pues les llamó especialmente la atención, les gustó y entonces se acabó el juicio y se acabó todo lo demás. Fue considerado pues como un héroe. Y entonces fue adoptado por la nación cherokee porque les venía bien también para sus estrategias de guerra, etcétera, etcétera. Siempre, por desgracia, lo militar
tira más de descubrimientos que todo lo demás, pero bueno, luego se puede utilizar en el mundo civil para muchas más cosas, ¿no? Sequoia, que pertenecía al clan Unwi-Tudi, ¿no? Gaudí, es el clan de la pintura, que se llama, ¿no? Los Cherokee tienen 7 clanes y uno de ellos tienen el clan del pelo largo, el clan de los venados, el clan de la pintura, era el de su madre, Wu-Te-He, y estos son los que están más conectados con el tema de chamanismo y artes así como mágicas, ¿no? Bueno, pues él le pidió a un brujo que mirara su silabario y que le dijera qué le parecía. Y el brujo le dijo que estaba cargado de malos espíritus, ¿no? Esto también tiene que ver con que en un principio pues la escritura, incluso en la época de Sumeria, ya se consideraba como algo que podría ser dañino para la humanidad, ¿vale? Pues en este caso le ocurrió lo mismo, pero bueno, luego al final acabó bien. Pues él, que pertenecía al clan de la pintura, se lo pidió a un brujo que le dijera y le dio esta recomendación, pero los jefes tribales guerreros pues le vieron esa utilidad y entonces pues se adoptó ese idioma cherokee, ¿vale? La mujer, Sally Water, era del clan de las aves, porque los cherokee no se pueden casar dos personas del mismo clan, tienen que casarse con un clan diferente, ¿vale? Tienen que haber siempre en un matrimonio dos clanes distintos, ¿vale? Sequoia murió pues ya mayorcito, pues una travesía por lo que actualmente es México, ¿vale? No fue de una muerte violenta, sino que se ve que ya casado de mayor pues murió en un poblado, ¿no? Bueno, a los cherokee también se les atribuye el desarrollo de lo que le llaman el maíz pedernal. El maíz pedernal es más productivo que el maíz normal y también más nutritivo. En aquella época sabían los hombres más hacer estos desarrollos genéticos. Un indio alemán como era Rudolf Steiner pues comentaba también esto, que el hombre antiguamente tenía una sabiduría mayor para hacer todas estas cosas, ellos la tenían, ¿vale? Y también el envolver con hojas de maíz, la hoja del maíz, no la hoja de la planta, sino la hoja que envuelve a la mazorca de maíz, pues envolverlo para hacer sahumerios, es típicamente cherokee. O sea, si vosotros cogéis hojas de la flor del maíz cuando está todavía húmeda y la utilizáis para envolver pues otras, tabaco, salvia o plantas aromáticas, pues os sale un sahumerio muy majo para los momentos que queráis sahumar algo, porque con su humo lo purificáis, pues lo podéis hacer así. También a los indios cherokee se les atribuye ese rito inicial al levantarse de las 7 direcciones, ¿no? Como si fuéramos a las 4 direcciones, ¿no? Con el humo, al este, oeste, norte, sur, arriba, abajo y en el centro, ¿vale? Pues esto que hacéis muchas personas ya, incluso que lo puede acompañar con palabras, oraciones o con una canción, ¿no? Ay, ella, ella, era yo, lora, la, yo, ya. Pues también viene de los indios cherokee y es una forma, bueno, pues de purificar lo que hay alrededor con ese humo. Ese humo lo convierte todo como en un sitio sagrado, como en un templo, ¿no? Es un humo de limpieza. Podéis utilizar salvia, en este caso es un sahumerio de salvia que está atado, ¿vale? Suele utilizar la salvia blanca, ¿vale? Y entonces este humo nos vale para purificar todo tipo de cosas, incluso un libro, ¿vale? Hacemos 7 espirales, abajo, arriba, ¿vale? Y si lo hiciéramos en el centro dejaríamos la huella, ¿vale? Entonces, bueno, en el centro podría ser abrirlo, ¿vale? Entonces se purifica cualquier objeto, ¿no?
que utilicemos. Los Cherokee también tienen algunas particularidades físicas especiales de ellos, ¿vale? Aparte, bueno, pues del pelo negro, de los ojos típicamente almendrados, indios, la nariz aguileña, etcétera, pues también se considera que es frecuente entre los Cherokee pues que tengan el dedo meñique retorcido, ¿vale? Esto indica algo también de un pasado de entidades, ¿vale? Como cuando aquí en Europa o en España se habla de los 6 dedos, ¿no? Pues tiene que ver con un pasado de entidades en el sistema ancestral. También el doble párpado que tienen en los ojos, ¿vale? Que suelen tener, también es típico del Cherokee, ¿vale? Lo que le llaman pecho de pollo, ¿no? Un pecho más saliente de lo normal, como tendrían estas aves, o tener un hueso más en el esternón, pues es típicamente de los Cherokees. Hay más cosas, pero incluso esto se ha utilizado para saber, bueno, pues si alguien tiene un pasado Cherokee, ¿no? El Cherokee es matriarcal, son generaciones, son grupos que quien da bueno, el carácter o la vibración de los descendientes es la madre, ¿vale? Y por eso si la madre es de un clan, en este caso, como hablaba antes de Secuoya, pues la madre era de la pintura, del clan de la pintura, pues los hijos, tanto chicos como chicas, son del clan de la pintura, ¿vale? y aunque tengan matrimonio con europeos, ¿no? De hecho, Secuoya, pues se cree que su padre era un vendedor ambulante alemán, pero sin embargo es la madre quien da el carácter de Cherokee en él, en Secuoya y en todos los demás, ¿vale? Bueno, pues cantidad de cosas que se hacen actualmente en terapias naturales que sepáis que vienen de ellos, de los Cherokee. Comienza diciendo: ocurrió cuando la Tierra era una gran isla que flotaba en un mar sin límites, ¿vale? Esto ya nos recuerda al mito del avatar Tortuga, que está también en la India, ¿no? En esa fábula, ese cuento, ese mito que es el batir del océano, que le llaman, ¿no? Del cual, batiendo el océano, salieron determinados avatares, entre ellos la tortuga. El océano en este caso va a ser el nahual, el gran nahual, ese vacío primigenio que en potencia tiene 3 fuerzas, como el triskel. Tiene 3 fuerzas, pero que todavía no hay sustantivo, nada ha sido realizado, ¿vale? Está todavía sin realizarse nada, pero llega un momento que ese padre Ate, el ser supremo, ya da orden y forma un universo. Bueno, pues se ve a ese comienzo, a esa tierra, en ese nahual primigenio. Y la tierra estaba atada a 4 cuerdas, esto suelen contarlo así, en los 4 puntos cardinales, para que no derivara por las aguas y acabara en un torrente o en algún sumidero. Esas 4 cuerdas, que figuran nuestros puntos cardinales, son también entidades, son grandes entidades de orden que sujetan a la Tierra y a la historia de la humanidad. Dice, sin lugar a dudas, fue en aquel momento en el cual la Tierra todavía no había llegado a su final, en el cual sería absorbida otra vez por las aguas, otra vez regresaría al nahual, ¿vale? Donde ocurre este cuento. Y este cuento ocurrió en ese mundo intermedio, ¿vale? Hay, para el chamanismo en general, también para los cherokees, hay generalmente 3 mundos, ¿no? El mundo superior, de entidades superiores, el mundo intermedio, que es el nuestro, el de los seres humanos, el de la superficie de la Tierra, se podría decir, los animales, las plantas, etc. Y el mundo inferior, que normalmente se le suele decir de seres malignos, ¿no? Como en el cristianismo también se habla del infierno, y que da la sensación de que está como debajo de tierra. Pero bueno, es una sensación, ¿no? Entonces, realmente estos 3 mundos
tienen una cierta separación. De esto también hablan creencias antiguas, como se refleja en el Kybalión de Hermes Trismegisto, donde hay una parte que dicen lo que es arriba es abajo, lo que es abajo es arriba, ¿no? Lo que ocurre aquí en este mundo influye al mundo superior, y lo que ocurre en el mundo superior también nos influye a nosotros. Lo que es abajo es arriba, lo que es arriba es abajo. Lo que quiere decir es eso. De alguna forma, Hermes era maestro en los tres aspectos, Trismegisto, porque él sabía sobre esos tres mundos, no solamente sobre el mundo intermedio, que es el que solemos saber, ¿vale? Y este mundo intermedio es el de vida, donde ocurre lo que llamamos vida. En los otros habría existencia, pero no exactamente vida, no seguiría el nacimiento, la reproducción, el desarrollo, etcétera, etcétera, sino que ese mundo lleva otras pautas, lleva otras reglas, ¿vale? No lleva lo orgánico, no lleva la materia física y lo orgánico que tiene que hacer todas estas cosas. Eso es existencia. En la época en la cual nosotros no vivamos estaremos en ese grado de existencia. No exactamente en vida, pero sí en existencia, ¿vale? Bueno, pues en ese mundo está. Si alguien está más familiarizado con lo tolteca, pues sabe que allí se habla de la primera atención. La primera atención sería este mundo, el mundo intermedio, el mundo de la vida, de los seres humanos actuales que nos vemos, y del mundo material, que nos fija la atención de una forma muy grande y nos hace captar menos, que antes se captaba más, al mundo inferior, que sería el mundo de las entidades, que los toltecas le llaman la segunda atención, que es donde habitan, bueno, pues estos seres, ¿no? Y tiene un punto, pues, un poco amarillento, ¿no? Se le ve como en una luz amarillenta, ¿no? A veces como dunas metálicas y cosas así, ¿no? Y luego habría una tercera atención que a los toltecas, que no tendría que ver exactamente aún con el mundo superior, que estamos hablando de entidades superiores, sino que estaríamos hablando de la cúpula blanca, de la gloria, que le llamaban, de lo que podría ser el cielo, de los cristianos, que se ve en el momento de morir, o hay personas que en el momento de morir ven esa cúpula blanca, ¿no? Sería como la pagoda nepalí o hindú que suele haber en los países orientales. Entonces, en ese mundo de vida es cuando ocurrió todo lo que vamos a empezar a contar. Bajo los picos de las grandes montañas discurría el valle fértil donde vivían los hombres primitivos, que ya consideraban así los Cherokee, en aquellas cabañas llenas de pieles de búfalos, de animales, y los niños jugaban en los ríos, tirándose bolas de barro unos a otros, se divertían, jugaban. Y arriba, en las montañas, vivía el gran halcón, Tlanuwa. Le llamaban Tlanuwa al gran halcón. El halcón es uno de los animales nahuales, o animales de poder más importantes. Se considera el mensajero del Ser Supremo, de Dios, no el mensajero de los dioses, que los dioses serían entidades menores, sino que sería el mismo mensajero de quien crea el universo. Cuando aparece el halcón, por eso, es una gran señal, que hay que hacerle caso, es importante. Nos suele venir en un periodo de crisis, o justo previamente a la crisis, porque de algo nos quiere avisar. Esa fuerza primigenia, a los cuales pueden llamarse Supremo, o pueden llamar Dios, para avisarnos que nos va a traer un conflicto grave, una crisis grave que tenemos que solucionar. Si no la solucionamos, quien vendrá por nosotros será el juicio, será el águila. Pero gracias al halcón, que vuela más rápido que el águila, llega antes que el águila, pues podemos, si estamos alerta y traducimos bien esa señal, podemos saber qué hacer. Cuando aparece el halcón, cuando nos aparezca el halcón en nuestras vidas, pues lo mejor es ser simple, ser muy simple.
no hacer traducciones complejas, sino observar la escena tal y como nos la cuenta, sin más. No intentarle dar demasiadas vueltas, sino ver qué especie de vuelo hace y qué sensación nos da. También es importante cuando nos llega una señal, ya no del halcón, de cualquier animal, pero bueno, si nos llega el halcón especialmente, es bueno recordar qué estábamos pensando o haciendo en ese momento que aparece, justo antes, porque va sobre eso, no sobre algo que pasó hace un día, sino sobre eso. También puede venir sobre una sensación que ya tenemos de varios días de que algo pues, nos tiene tomada la atención y entonces aparece. Pues entonces nosotros tenemos que ser simples y ver qué hace el halcón, qué sensación nos da. Si da un graznido, si ese graznido es un graznido bueno, de conformidad o un graznido tenebroso, es una sensación que llega. Si son dos graznidos, que puede significar que lo que tengamos que hacer hay que hacerlo el doble o dos veces, ¿vale? Si cae de pronto sobre su presa, pues nosotros tendremos que caer sobre lo que realmente podemos cazar, entre comillas, ¿no? Sobre lo que podemos tener. Si va de izquierda a derecha, si va desde nuestro nahual hasta nuestro tonal, desde nuestro inconsciente hasta nuestro consciente, tendremos también, bueno, pues que de alguna forma hacer consciente aquello que todavía no queremos hacerlo, no queremos admitir, ¿vale? Y también si va de nuestro consciente a nuestro inconsciente, puede indicar que nosotros pues tenemos que hacer de una forma inconsciente, de una forma no razonada, algo que ya sabemos en el consciente, que más o menos tenemos hecho comando, pero que por exceso de presencia, o sea, por exceso de conciencia, tal vez, pues no somos capaces de realizar, ¿no? Dejarnos llevar, dejarnos llevar. Esto es lo que sería en los toltecas lo que llaman un desatino controlado, ¿no? Porque es, dejo el control, la palabra verdadera sería un atino descontrolado, pero vale. Sería atinar, pero yo he dejado cualquier control consciente de la situación, sino que ya me dejo llevar, ¿vale? Bueno, pues allí aparece Tlanúa, el gran halcón, el gran mensajero de los dioses. Los niños jugaban ahí en el río, tirándose el barro, y uno de ellos estaba al cuidado de su abuela, que durante el cuento le van a llamar abuela, ¿vale? En un delirio de imaginación. Y al niño le van a llamar nieto, no le van a llamar ni Paco, ni Pepe, ni Pescaderías Martín, ni Bailando con las Pantojas, ni nada así, nieto. Pero bueno, si a ella la llaman abuela, pues no pasa nada que le llamen nieto. Entonces, cuando diga abuela, cuando diga nieto, pues este sería como el nombre propio de estos personajes durante el cuento. Y ella cuidaba, tenía poca vista, cuidaba a su nieto porque los papás del niño habían muerto por una epidemia de viruela. Si ya comentan que es una epidemia de viruela, pues indica que ya habían llegado por allí los europeos, porque lo que más mató a la población indígena en América, pues no fueron ni las guerras ya, ni exactamente la esclavitud, que también, sino fue precisamente las epidemias de viruela. Trajimos esa entidad viruela, los europeos, igual que ellos nos dejaron otras que también hicieron su efecto en Europa, pero no tanto como la viruela, en el cual murieron probablemente millones de indios, ¿vale? Bueno, pues ella siempre decía, ten cuidado, diviértete, cuida tu vista y no hagas daño a nadie. Y el otro, siempre nieto, siempre decía, sí, abuela, ¿no? Pues como suelen decir los niños, pues cuando van a hacer lo que les da la gana, ¿vale? Y más si aún su abuela pues tenía poca vista, pues le daba más maniobrabilidad en su vida. Una tarde en la cual los niños seguían jugando ahí al lado del río, la abuela vio a través de los cristales que entraba una luz más oscura de lo normal y se preocupó. Intuitivamente salió por la cabaña y llamó a su nieto, le dijo, ven aquí y refúgiate en la casa, en mi regazo.
Y el niño pues le dijo: no, abuela, voy a seguir jugando. Ya sabéis que no hacer caso a un tutor en estos casos es cuando va a haber un peligro determinado. Pero bueno, en este caso determinado es que si no lo hay, no hay cuento, ¿vale? Si no ocurre algo tremendo. Y entonces pues fue así, que empezaron a escuchar unos grandes aleteos. Y los habitantes de la aldea vieron de pronto pues un gran pájaro, el gran halcón del cual se hablaba, de Tlanúa. Y este fue en dirección hacia el río. Ellos pensaron: va hacia el río, lo mismo es que va a beber para tranquilizarse ellos mismos, va a beber porque se ha comido un gran alce. Ya sabéis que comer un gran alce pues da mucha sed, ¿no? En general a mí me reseca la boca. Y hay cantidad de amigos míos que me han comentado la sed que les da comer un alce. Bueno, pues fue para allá y se encontró al niño ahí jugando. Cayó en picado sobre él, el otro se quedó paralizado y lo cogió entre sus garras y se lo llevó. La abuela, por mucho que corrió, viendo además, no viendo muy bien la escena, pero sabiendo lo que estaba ocurriendo, pues no pudo hacer más que tropezarse en el barro y ver cómo se alejaba esa figura. Se lo llevó allí, a los riscos, al nido donde él tenía sus polluelos. Y la abuela se quedó, claro, toda esa noche de insomnio pensando qué podía hacer para rescatar a su nieto, porque la abuela era mucha abuela. Y además empezó a sentir como un odio hacia el halcón mucho más allá de lo que sería propiamente humano. Durante los siguientes días, abuela no paraba de darle vueltas y se puso a hacer... Se preparó físicamente, vaya, hizo su fitness con troncos, tal, footing diario y técnicas de supervivencia para ponerse en marcha y recuperar a su nieto de las garras y del nido de Tlanúa, el gran halcón. Así, cuando ella se sintió preparada, pues se puso en marcha y empezó a subir por los cañizales, por canchales llenos de piedras, lleno de lagartos, serpientes y animales salvajes. Pero ella tenía como un valor especial, ¿vale? Probablemente porque habitaba en ella una entidad que había encontrado a un enemigo con el que merece la pena medirse, vaya, en este caso el halcón. Y fue subiendo hasta que divisó el nido del gran halcón. Pudo llegar a una zona superior al nido y abajo lo divisó. Y lo que hizo fue sacar de sus enaguas, ¿vale? Las enaguas de la abuela, cuidado, sería como una prenda de un intimissimi actual, pero con los símbolos del intento y el pájaro trueno puesto, o que a cualquier indio que lo viera lo podría convertir en el pájaro trueno. Entonces ella tiró esa deshilachada en agua con una cuerda para que cayera por encima del nido del halcón hasta caer hasta un río que había abajo. Pero al colocarlo y ella invocar a los dioses, entidades mágicos para que ayudaran en esta lucha, la cuerda de esa enagua empezó a convertirse en una gran serpiente que cada vez crecía más. Y ella se puso toda contenta diciendo: a partir de ahora te llamaré Uctena, ¿no? Vas a ser la serpiente Uctena con el cristal fulgurante, ¿no?, que tenía en la frente, y que me ayudarás a recuperar a mi nieto. Uctena, la gran serpiente, creada por abuela, era una serpiente que tenía 7 colores alrededor del cuello, ¿vale? Como los colores del arco iris, como los 7 reinos de conciencia. Y decían que tenía cabeza de ciervo o cabeza de puma, ¿no? Esto los Cherokee consideran que los únicos animales que han superado los 7 reinos donde habitamos nosotros, en el reino intermedio,
pues son el puma y el búho que se utiliza también para temas de evidencia y no ser detectado, ¿no? Si vosotros en un estado de trance volarais con un búho para ver qué se puede haber hecho, qué ha ocurrido, podríais verlo sin ser detectado por los otros, ¿vale? Y para esto se utilizaban también sus plumas, las plumas de búho. Pero bueno, en este caso lo que dice es de ciervo, que con sus cuernos capta también las entidades del universo. El ciervo es un animal que vivifica el bosque en sus cuernos, ¿vale? Y que tiene los 3 reinos inferiores de conciencia en él. Tiene el reino mineral en sus cuernos, ¿vale? Esos cuernos representan como un árbol, tiene el reino vegetal en él también, y luego en sí mismo tiene el reino animal, ¿vale? Por eso tiene esa posibilidad de ser como el príncipe del bosque, el que lo magnifica. Pero en este caso era la cabeza de Uctena, donde está esa serpiente que repta, ¿vale? Que no hace ruido, que está muy pegada a tierra, como muchas personas que están muy pegadas a tierra. Y entonces pues ella dijo, bueno, pues voy a consumar mi venganza con esta serpiente por lo que me ha hecho el halcón. Mientras tanto, Nieto, que bueno, tampoco era el chaval muy pardillo, pues hizo amistad y le empezó a enseñar o a domesticar a uno de los polluelos del halcón. Y entonces pues incluso llegaba a montarse en él, y cuando empezaba a hacer los primeros planeos pues iba con él y regresaba. Lo que pasa es que el polluelo del halcón no se posaba en otros lados, sino que regresaba allí al nido. Esto de alguna forma también hace que Nieto esté viviendo con alguien, el mensajero de Dios, el mensajero del Ser Supremo, esté viviendo el mundo superior, ¿vale? Y eso le llena a él de poder del mundo superior, no del de Uctena, no el del inferior. Esto también viene reflejado en otras leyendas, en la leyenda de los pájaros, donde el príncipe de Teethertown, ¿no? En aquel tiempo en la Irlanda antigua, pues después de una batalla que hay entre pájaros y animales de tierra, serpientes, ratones y tal, pues solo queda en la batalla una serpiente y un cuervo, y con su espada decide intervenir y decir quién gana, y le da la libertad al cuervo porque mata a la serpiente. Entonces esto hace que esa persona esté dirigida ya hacia el mundo superior, el mundo al cual vamos y evolucionamos, ¿vale? Pero también ha sido gracias a esa lucha en el mundo inferior, en el mundo del cual venimos, como de esta tortuga, ¿no? De esa tierra, metida dentro de sí mismo, dentro de su caparazón, y salimos de esa, bueno, oscuridad o de ese mundo más reducido, de ese charquito, de esa caja encerrada, a un mundo más grande y superior, pero integrando y respetando del cual venimos, ¿no? De esta tierra maravillosa que nos ha dado la vida. Bueno, pues aquí ya tenemos los 2 personajes principales del cuento, que va a ser ese halcón del mundo superior y esa serpiente del mundo inferior. Claro, las del mundo inferior, ¿qué pasa? Que curan más, las de tierra curan más las enfermedades de los seres humanos. El cielo ya pertenece a otro tipo de existencia, ese cura menos, es cuando una persona es muy cielo, está muy en el aire, bueno, pues va a tener menos posibilidades de curar y de curarse. Si una persona es más tierra, pues lo que pasa es que no llega a vislumbrar hacia dónde va, pero tiene más posibilidad de curar y de curarse en determinados aspectos, ¿no? Bueno, pues ella lo que hace es dirigir a Uctena y le pide que vaya allí al nido de los polluelos mientras no están los padres halcones, ¿vale? Y entonces va allí y se come a los polluelos del halcón y coge a Nieto, antes de que se lo coma Uctena, y se lo lleva y regresa al pueblo. Uctena, ya la gente que la empezaba a ver por allí, pues veían una serpiente con un cristal que tenía en la frente. Ese cristal se le otorgaban propiedades de vaticinar el futuro, de poder tener hijos, las mujeres estériles, de curar enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces, pues, querían poseer ese cristal, querían tener ese cristal. Pero también lo querían tener otros indios que lo veían de otras tribus. Si lo tenían otros, pues ellos perderían ese poder. Pero también además se encuentran con que ese monstruo creado por la abuela, la serpiente, pues también puede devorar a la gente.
Entonces sustituyen el peligro mayor que tenían con más halcones que hubieran tenido, con un segundo peligro, que es una serpiente silenciosa que también puede llegar y devorarles. Mientras todo esto ocurría, un día apareció un hombre allí en el poblado que se había despistado yendo a cazar, y siguiendo a su presa, sin darse cuenta, ¡pum!, acabó allí en medio del poblado de sus más acérrimos enemigos, ¿vale? Rápidamente le hicieron preso y le juzgaron sin muchas garantías, y supongo que sin abogado, y le condenaron a muerte, ¿vale? Le llamaron el Aganunisti, ¿vale? Aganunisti, no Anasagasti, el Aganunisti, que viene a significar el hijo de la madre cerda, ¿vale? De la gran cerda, ¿vale? Que curiosamente esto es una metáfora, o es parecido a lo que sería el hijo de lo blando, de los hombres blandos, que en este caso podría ser como el hijo de la Virgen María en el cristianismo, ¿no? De esa persona como blanda, que no llega a guerrear, y si no guerrea pues no evoluciona, no aprende de los otros y tal. Bueno, pues era una llamada de desprecio en ese momento llamarle así, Aganunisti, ¿vale? Y entonces pues todo el mundo, mientras lo llevaban a matar, pues le escupían, le intentaban golpear y estas cosas allí en el poblado. El otro, viendo que la cosa estaba bastante mal, la situación estaba bastante difícil, pues bueno, pues hizo algo que a veces funciona, que es: voy a hacer algo incomprensible, ¿no? Y entonces empezó a emitir un sonido cada vez más alto y constante, que él sabía hacer, que se metía en los oídos de los demás, por lo menos para dejarles durante un momento paralizados. Y se le quedaron mirando y dijeron: ¿qué te pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué haces? Y él dijo: pues que quiero hacer un trato, ¿vale? Mientras le llevaban atado. Y le dijeron: ¿cómo que un trato? No estás como para hacer tratos, ¿no? Con nosotros. ¿Qué es lo que quieres? Y él dijo: es que os puede venir bien lo que yo os voy a proponer. Y dijeron: venga, suelta. Siempre hay alguno práctico que pica en esto y dice: venga, suelta a ver qué es lo que quieres decir. Y dice: porque si me soltáis, dijo el Aganunisti, si me soltáis, yo me encargo de ir a buscar a la gran serpiente y traeros el cristal fulgurante. Y todo, ja, 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 ju, 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 se empezaron a reír, pero el jefe dijo: venga, vamos a hacer eso. Y entonces, pues, bueno, le llevaron al chamán para comprobar, por un lado, que su determinación era cierta, y proveerle, de alguna forma, de determinadas bendiciones para que pudiera llevar a cabo su misión. Y así fue. Le soltaron para que fuera a buscar a la serpiente Uctena y robara el cristal fulgurante de su frente. Bueno, pues el Aganunisti fue allí al río, tal y como habían comprobado previamente que iba a hacer. Se metió por ese arroyuelo, subiendo y subiendo, buscando a la gran serpiente de cristal fulgurante. De alguna forma ya su fin claramente se acercaba, sin saberlo él, porque los grandes halcones habían regresado a su nido y lo habían encontrado vacío, sabiendo que había sido la gran serpiente quien los había devorado. Entonces estaban buscándola ya. Él vio a la gran serpiente, sacó una flecha especial que le dio el chamán de la tribu y la lanzó y la clavó en la séptima anilla de color de la serpiente, atravesándole el corazón. La serpiente lanzó un grito y fue escuchado por los grandes halcones, que enseguida fueron para allá. Al verla se lanzaron sobre ella, la agarraron con sus grandes garras, la levantaron por el cielo, y mientras uno la llevaba, como el mito de la serpiente emplumada, los otros
los otros halcones la iban devorando. Vinieron más pájaros y así fue durante 7 días, allí comiéndola. Y el Aganunisti, pues allí esperando a que terminaran de comérsela, ya que también los halcones eran como para respetarlos. Una vez hecho, se acercó a los despojos de la serpiente y extrajo el cristal con ese gran fulgor y se lo llevó, no con pesadez, pero, o sea, no sin falta de pesadez, perdón, hasta el poblado, ¿vale? Esto sería un poco como el Señor de los Anillos, ¿no? Que ese anillo de poder cuesta mucho llevarlo otra vez a un sitio fuera de quien lo forjó. Entonces, a él le iba costando cada vez llegarlo a él porque le cayó una gota de sangre en la frente de esa serpiente, y a partir de que le cayó esa gota de sangre, él empezaba a ver como otro mundo, como también pasa en El Señor de los Anillos con el Hobbit, el principal de la novela, ¿no? Con Frodo. Y notaba un mundo tenebroso que le hacía no estar muy presente en el mundo intermedio. Pero bueno, allí llegó y dejó el cristal, allí lo enmarcaron y entonces volvió otra vez la abundancia al pueblo, empezó a haber cosechas, empezó a haber amor y a haber más niños y más indios, se fueron las enfermedades, etcétera, como suelen pasar en estas historias. Pero, si bien es cierto, Aganunisti siguió con esa nebulosa que le llevó poco a poco a irse degradando y a necesitar de tomar carne humana para poder seguir sobreviviendo. Esto tiene que ver con también unos personajes que salen también en lo tolteca y que le llamaban antiguos videntes, ¿vale? Pues es como si se fuera convirtiendo en un antiguo vidente, porque es como un ser humano que se va transformando un poco en un ser de esa segunda atención, de ese mundo inferior, como si se fuera convirtiendo en una entidad. También eso tendría que ver con estas novelas que se escribieron en su tiempo, basados en personajes reales, como fue la de Drácula, el conde Drácula, ¿no? Entonces, mientras unos regresaron a ese estado magnífico, quien estuvo ahí en esa batalla por salvar su vida, bueno, pues por otro lado le queda pendiente recuperar su espíritu. Y aquí acaba el cuento, la leyenda cherokee de la gran serpiente de cristal fulgurante.